Bienvenidos a Cultura Fest. En estos días que tenemos Halloween, el ambiente se torna un poquito más misterioso y hoy es el momento de hablar con una persona que yo tengo mucho tiempo pendiente de traer aquí al programa. Hoy vamos a hablar del género del terror, de las películas de miedo, las historias, algo tan típico que tenemos en estos días, en Halloween, que se habla de leyendas, de historias de terror, incluso un poquito de parapsicología. Y para hablar de este tema, ¿quién más indicado que alguien tan importante, una eminencia en la materia del terror que tenemos aquí en el campo de Gibraltar? Aunque yo sé que en su humildad ella me está haciendo señas por detrás, pero para mí es uno de los grandes en el género del terror. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Gómez, escritor. Y te vamos a dejar en escritor porque, Ángel, si me pongo a mencionar todo tu currículum me quedo sin tiempo. Ángel, muchísimas gracias por estar en este programa especial de Halloween hoy con nosotros. Gracias a ti por la invitación y por tus bonitas palabras, y un saludo cordial para los que nos están viendo. Y pues sí, llevo toda la vida empleado con estos temas desde chiquitito. O sea, yo creo que el hecho de que viviera yo detrás de un cine de verano y desde el lavadero de mi casa pudiera ver gratuitamente. Te ha marcado eso, te ha marcado, ¿no? Y desde pequeño pues me coincidieron que las películas de terror, que era un ciclo de películas de vampiros mexicanas, producidas a finales de los 50 y a principios de los 60, y películas clásicas y que vi, me fascinaban más. Sí, me gusta mucho también el western y todos los géneros, y me gusta el cine en general, pero es verdad que la fantasía y esa magia, ese misterio que se desprende, me resultaba más sabroso, más interesante. O sea, y por eso yo empecé leyendo bueno, todo el mundo empieza leyendo cómic, todos los niños empiezan con cómic, y con Tintín, con Pumby, con todos estos personajes, Asterix. Pero inmediatamente me pasé con Enid Blyton y las aventuras de estos niños tan curiosos, que siempre estaban metidos en enredos y misterios. Pero rápidamente pasé con 13, 14 años a devorar por completo a Becker y a Poe, a Edgar Allan Poe. Claro, y además, sí. 14 años, que sí, hoy un niño con 14 años no sabe quién es Becker, sí, ni quién yo es rebuscaba hasta en las tiendas de cambio las ediciones antiguas, me decía, aquí se cambia. Y Antonio, recuerdo la tienda de cambio aquí en el Tuerto, y decía, Antonio, yo no vengo a cambiar, yo vengo a comprar. Y los libros estos viejos que olían a café y a humedad, y todavía guardo muchos de eso en mi biblioteca, que es inmensa. Y claro, me fascinaban esas narraciones, y ya no solo era Poe, Becker, Stoker, Le Fanu, Montague James, Henry James, y muchos más menos conocidos, como Jean Ray, por ejemplo, el belga, y autores que estaban dedicados por completo a este género. Bueno, pues rápidamente fueron cientos de ellos los que me interesaban, y es que yo hacía ya auténticas tesis doctorales con esa edad, con ellos. Lo leía todo, iba buscando cada vez más, claro, paralelamente iba escribiendo. Y de hecho tengo relatos escritos en aquella época, totalmente influidos por estos maestros, que algún día aparecerán en manuscrito de esas hojas en mi biblioteca. De esos tesoros que tiene todo oculto todavía. Yo eso no lo publicaría nunca, pero bueno, algunos me dicen, bueno, Emilio Río, mi hermano, me dice, oye, eso lo quiero ya. Y poemas, digo, también tenía algunos poemas muy inspirados en Becker, por cierto. Digo, pero eso se queda ahí en el secreto y en las sombras, querido hermano, eso no lo sacaré. Pero bueno, fueron el inicio, y obviamente de ahí eso y el cine fantástico y de terror en paralelo, literatura y cine y cómic, fueron ganándome la Warren con sus producciones, con autores fenomenales, dibujantes fenomenales, que también ponían en escena esas historias que tú dices macabras, misteriosas, fascinantes. ¿Nunca te ha dado miedo una película de decir, es que lo estoy pasando mal de miedo? Bueno, es muy difícil porque ya uno está acostumbrado, ¿no? En tus comienzos, ahora mismo yo sé que es difícil. Hombre, yo recuerdo siempre, yo vi de chavalito El Exorcista en Málaga, y la verdad estaba congojado en el cine. Cuando vi Aliens al regreso, ya más talludito, había un momento que decía, vaya, qué tensión, ya un poquito de relax. O sea, siempre, pero ese miedo que tienen algunos no, porque como me interesan y me gusta, yo no me pongo a ver cómo se está haciendo, que podía ver, pues después de tantos libros de cine publicados, no cómo se está haciendo, porque se pone como se está haciendo una película, te sales de ella, tienes que vivirla, pero miedo no. Pero sí recuerdo que en una madrugada de una noche de Todos los Santos, había una fiesta en casa, se fueron, y a mí no estaba muy espabilado yo, y no se me ocurrió otra cosa que poner Dark Water, la original,
Y la verdad, ese momento en que la chica empieza a inspeccionar el edificio lleno con humedad y la soledad y ese silencio, esos silencios tan orientales, que tú dices, va a pasar algo en un momento dado. Y llegó un momento que dije, jope, tengo la mano en el corazón. El corazón encogido. Como suerte un susto, ahora me matan. O sea, llegó un momento en que pero era también por las circunstancias psicológicas. Si tú estás con la sopera, estás rodeado y tienes a alguien sobre todo que se ríe de todo lo que pasa en pantalla y todo esto, que siempre ocurre eso en los cines. Ja, 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 ja. Claro. ¡Ay, tonto! Y los comentarios te sacan de la trama. Pero cuando tú estás solo a la 1 de la madrugada y la película funciona, cuidadito. Sí, eso digamos que es la receta para pasar terror, de verdad. A ver, que quiera pasar lo que voy a decir que es sadismo, no, yo no voy buscando que a mí me aterroricen, porque me interesa más, ya digo, la magia, el planteamiento, la metafísica, esos personajes, la originalidad, que sea una trama totalmente distinta, eso me fascina mucho. Por eso también en el género está la ciencia ficción, que tiene mucho de esta parcela, ¿no? Pero oye, sí, a veces pues divertido, pasa miedo para reírte y decir, bueno, ya vuelvo a la normalidad y me ha servido como catarsis. Y claro, cada vez hay más aficionados al género, ¿eh? Yo recuerdo que antes no era tanto, éramos raros. Ahora mueve mucho. ¿Tú crees que una película de terror te puede llegar a sugestionar en tu día a día? No, es difícil. Una idea sí, pero la idea puede estar no solo en una película de terror. Por ejemplo, hay veces que te despiertan cocos y demonios internos. Pero eso no hace falta encontrar una película de terror. Yo recuerdo que Johnny cogió su fusil. En una película me produjo un desasosiego muy grande. Plantearme la situación que narraba la película y que a ti te puede llegar a pasar. A cualquiera. Y esa situación, fíjate, no hablamos de una denuncia contra la guerra, ¿no? Como fue esa película, ¿no? O sea, que realmente es una idea que te despierte algún coco interno y no tiene por qué ser sobrenatural. Porque de hecho los peores terrores son los reales, ¿no? Cuando te enteras de esas violaciones y esos crímenes espantosos. Y eso es real. O sea, eso no hace falta entrar en una fábula. Y realmente ahí es donde a mí me produce más estupor y me siento más incómodo. Realmente las películas que más quiero no ocurren eso, porque si tú me dices cuál es tu película favorita, te digo The Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein del 35, que es poesía pura y es filosofía, es reflexión sobre la monstruosidad, sobre el rechazo. Es una película gótica por excelencia. Pues a mí me gustan mucho. Hablo de Psicosis. No puedo tener un trauma con Psicosis después de ver la trama, que ya todo el mundo conoce la trama. Claro. Pero es la magia de ese Alfred Hitchcock, cómo te conduce por la cuerda floja a llevarte a un extremo en el suspense. Y con las novelas pasan exactamente igual. Yo me he leído 7 veces ya el Drácula de Bram Stoker, por eso he escrito la continuación, que sale ahora. Bueno. Que ya está saliendo de la imprenta, me han dicho. Sí, está calentita. Tenemos la presentación el viernes 8, si no me equivoco. Sí, el viernes 8 por la tarde, a las 7 de la tarde, pues se presentará Drácula Vive, una edición de lujo, con tapas duras, la calamar ha tirado la casa por la ventana. Y bueno, y aquí se va a presentar gratuitamente, gracias a la empresa Ship and Trader Group, que ha comprado los ejemplares. Claro, que eso es muy importante, hacer una presentación y las personas que acudan al acto se llevan su libro gratuitamente. Sí, cuando después presentar en Madrid, ¿no? Allí, como siempre, se venden los libros. Claro. Pero aquí, como es en el marco de Algeciras Fantástica, pues para mí es un placer poder regalar los libros. El año pasado firmamos unos 200 ejemplares, solo el día de la presentación, que eso es una cosa de locos. Eso es impresionante, es un lujo que todo el mundo no lo puede decir, ¿eh? Claro, bueno, pero a nosotros nos congratulamos de eso, ¿no? Pero en este caso, esa obra, yo tenía ese sueño de dar una continuación natural a la novela de Stoker, de mi queridísima Bram Stoker, siguiendo la misma línea con los personajes, pero evolucionando un tanto, y ya verás que tiene una serie de resortes muy curiosos. Y tiene mucho de thriller, porque me dicen a mí, oye, tu Van Helsing tiene mucho de Holmes. Sí, porque tiene que deducir una serie de intrigas dentro. A mí la novela de intriga me gusta mucho, eso, los criptogramas y los descifrarlo y los retos. Y los personajes van evolucionando, ¿no? Uno se ha convertido en un cobarde. Mina ya no es un elemento decorativo de fondo, es una mujer con cojones. Es una mujer adelantada a su tiempo, pero cuidado, que estamos hablando de 1904, la novela transcurre 7 años después del original. Entonces pega la frase del profesor Van Helsing que diga: sospecho que llegará un día que las mujeres serán todas como tú. Porque no podemos sacar del contexto la figura, claro, tenemos que crear una realidad alternativa que no existió. Pero sí decir, es una rareza, pero las mujeres terminarán siendo como tú. Como diciendo, decirle a tu marido, no te preocupes mientras yo esté a tu lado. Eso tiene
Pues Claro. esos elementos que hay que introducir porque estamos viviendo otros tiempos y hay que entrarlo pero con suavidad y con la poética de por medio y el misterio. Y de camino, pues también te puedo decir que un par de detalles que siempre le han criticado a la novela, a mí me han servido para justificarla, la continuidad y dar una explicación racional. Sí. Por el cariño que le tengo a esa novela y a ese autor. Entonces mi novela dice, ¿cómo ha intentado y ha salvado aquella crítica a las transfusiones sistemáticas de sangre o que muera Drácula con un cuchillo y no con madera, como te vienen diciendo? Pues todo eso doy la explicación en Drácula vive. Bueno, pues entonces hay que leerla sin falta porque tenemos que saber esa explicación. Yo el placer es poder dedicar el libro a los míos aquí en la presentación. Hombre, por supuesto, y ahí estaremos. Ángel, ¿tú crees que en algún momento, ya vamos a dejar volar las fantasías, estos personajes, tanto Drácula, Frankenstein, cuando se crearon en su día, ¿ha podido ver en algún atisbo de realidad? Sin contar de Vlad Dracul, ¿no? Lo que es la historia. Sí, bueno, ahí se habla mucho sobre en quién se inspiró y hay una serie de teorías, pero bueno, los autores barajamos y a veces no nos interesa dar la explicación a un origen. Esto está aquí. Y se sospecha algo. Y esto que no te habla de Vlad Tepes, pero Jopés te habla de Drácula, el hijo del diablo, del dragón y todas estas de las... O sea, realmente te estaba marcando unas pautas, el lugar donde transcurre. Claro, o sea, te está hablando... Reales, estaba pensando en Vlad Tepes, por encima, aunque algunos digan ahora que no, estaba pensando en Vlad Tepes. Y es más, lo sanguinario que es, por cierto, mi novela de una explicación de cómo llega a convertirse en vampiro y por qué, dando una explicación totalmente coherente dentro de la historia. Y no solo eso, sino el símbolo de la estaca, tanto es empalamiento con la estaca, el mismo Stoker fue por un símil, es decir, pues va a morir con una estaca en el pecho. O sea, no es casualidad que era, pero en ningún momento cita Vlad Tepes, o sea, con los pocos datos que da sobre el origen. Pero Vlad Tepes fue real. Sí, claro, pero la condesa Elizabeth Bathory, esta mujer, esta noble, se bañaba en sangre. No había nada sobrenatural. Pero después de arrojar a una chica que lo estaba peinando, la doncella que lo estaba peinando, le arrojó con el peine de estos duros de plata en la nariz, sangró, y a ella le pareció ver que la piel se veía más blanca. Entonces ella tuvo la paranoia de que bañándose en sangre, pues rejuvenecía. Todo esto también se encuentra en Drácula vive, porque hay personajes en trasfondo paralelos a Drácula que van pululando en la novela siempre en una lucha por la hegemonía del poder, el vértice del poder. A lo mejor estoy dando más datos que de los que debiera. Sí, pero no, además me está dejando súper intrigada. Pero claro, entonces yo apelo a la historia para darte los fundamentos reales. O sea, ya el fundamento en sí de que una novela se encierre en el castillo, torture, porque no quiero entrar en lo escabroso aquí, aunque en la novela me veo obligado a describirlo, pero que sangren a las chicas, jóvenes, doncellas, para bañarse en sangre y rejuvenecer ya es espeluznante. O sea, pero no estamos hablando de vampiros voladores que se transforman en personas, eso es la fábula. Eso es otra poética, ¿no? Pero sí, la historia de la humanidad está llena de fenómenos de Gilles de Rais, o sea, el mariscal del infierno, que digamos de alguna manera se anteponía todo esto, y que también hacía pactos y era un personaje de armas tomar, sin contar los asesinos, Reginald Christie, el Jack el Destripador, Peter Gunther, el vampiro de Düsseldorf. Que la realidad supera la ficción, como se dice muchas exactamente, veces. A veces yo digo, la novela y el cine imita la vida. Y dice, no, la vida está ya imitando al cine, a la novela. A veces no sabes, una pescadilla que se muerde la cola, se retroalimenta. Pero si queremos buscar zonas escabrosas, sí. Ahora, fenómenos paranormales, que yo sé que así te interesan, ya eso entra dentro de otra carpeta. Y habría que puntualizar los que lo han vivido, la fiabilidad del que te lo cuenta y demás. Es otro terreno que es de la parapsicología. Ahí ya me has abierto la carpeta. Lo sé. ¿Tú crees en los fenómenos paranormales? Yo te comentaba en cierta ocasión, creo, que te dije que hay quien dijo, ¿crees en las brujas? Y dice, yo no creo en las brujas, pero a verlas, haylas. Y esa frase es fácil. Yo nunca me he planteado eso. Esto es lo mismo que la creencia en Dios. No me planteo ni el sí ni el no. O sea, como hombre de ciencia, que me ha encantado la física, he impartido física en la universidad antes de geometría descriptiva. La propia geometría descriptiva te lleva, en los valores impropios, te lleva a un universo muy curioso, alternativo, ¿no? De esa realidad que no podemos ver, pero que se intuye, matemáticamente se demuestra. O sea, yo realmente tengo una mentalidad tan técnica y tan científica que me cuesta creer.
Pero oye, todo lo que imaginaba Julio Verne fue cobrando forma. Si tú hace 4 siglos le dices a alguien que alguien está volando por el aire, pensaría que eso es algo sobrenatural. Claro. Después te metes en la aeronáutica y te explica la física de por qué puede ocurrir eso. O sea, hay cosas que no podemos entender, pero la ciencia, la superstición de ayer se puede convertir en la ciencia de mañana. ¿Por qué no? En el momento que le damos esas cartas de nobleza, ya pasa de ser fantástico a real, por asombroso que sea. Claro. Porque, oye, vivimos en un mundo asombroso. Nos lo dan todo hecho. El hecho de que nuestra imagen la estemos viendo entre una pantalla, con el bombardeo fotónico, que nos estén viendo una pantalla, ya de por sí era mágico. Imagínate eso en el siglo XVI, que tuvieran una visión de eso. Pensarían que esto es un acto de brujería lo que estamos haciendo aquí. Seguro nos quemaban. Pero claro, pero yo sé que tú vas a lo mejor hacia lo clásico, ¿no? Y hacia lo personal, Ángel. ¿Tú has vivido alguna experiencia que te deje sin explicación? ¿Tú que le buscas la explicación a Sí, todo? las he vivido. Sí las he vivido, pero no solo contarlas, porque yo y te las puedo definir, te las puedo contar brevemente. Algunas, otras prefiero no, porque después me quedo pensando y digo, lo que no puedo entender, ¿para qué me voy a marear si no merece la pena? Y luego también está el azar. Pero hay veces que tú dices, ¿el azar te puede llevar a esta circunstancia tan singular? Pues cuéntame la que puedes contar. Bueno, pues decirte que cuando falleció mi abuelo José, el portugués, que lo adoraba yo, un hombre de grandes lecturas, siempre estaba leyendo. Cuando falleció, pues al día siguiente, desayunando con mi madre, he soñado con el abuelo y yo, y empezamos a contar el sueño. Yo empezaba, ella lo seguía, yo lo continuaba, ella lo seguía, y mi padre se quedaba asombrado, siempre fue un hombre muy práctico, y se quedaba asombrado de ver que los dos habíamos soñado lo mismo, habíamos dormido juntos, mi madre y yo, y tuvimos el mismo sueño, lo que nos decía el abuelo, cómo lo decía, cómo movía las manos. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué? Pero que dice, no es que lo cuente y que diga el otro, sí, yo lo mismo. No, es que estáis contándolo entre los dos el sueño. Sí, es verdad que ellos están enterrados ya en la noche de los tiempos, porque uno ya ha cumplido muchas primaveras, pero que es verdad que aquello siempre me dejó así. Bueno, tuve también una anécdota de que estando durmiendo, estudiando la carrera, y me pilló en casa, estaba muy cansado, y de repente en el sueño de la mañana, pues veo a una compañera que no veía desde hace tiempo, con unos apuntes que venía, que yo había faltado una serie de cosas, y venía a traerme esos apuntes. No me acuerdo si era de metalurgia o siderurgia o cosas así, y venía a traerme unos apuntes. Entonces yo vi el caminar por la calle Convento de esta chica, no voy a dar el nombre porque no quiero implicarlo en un suceso escabroso. Vi cómo caminaba, cómo subía las escaleras y tocaba el timbre. Y el timbre real, no del sueño, sino de la realidad, me despertó. Mi madre entró en el dormitorio y dice, Ángel, digo, sí, dile a fulanita que entre. Y entonces mi madre dice, él que te está esperando, que entre. Dice, no, pero si yo no, él no sabe que yo venía. Qué curioso. O sea, no sabía, y cuando entró me dice, oye, ¿tú cómo sabías que yo venía? Ah, no, porque te he visto en el sueño. ¿Qué me estás contando? Y ya nos reímos los dos, lo tomamos a broma. Pero es verdad, lo visualicé y no estaba programado que viniera. Pero hay gente que dice que los sueños son métodos de comunicación. ¿Tú crees que eso puede ser real? Puede ser real cualquier cosa. Porque ya el ser humano, el hecho de que estemos aquí, que este conjunto de átomos y eso sea capaz de pensar, de amar y de sentir pena, sentimientos y todo eso, ya es tan fantástico, tan mágico, que ¿quién lo interpreta todo eso? No cerramos la puerta. Como fantástico terrible es que todo desaparezca. Que el concepto del amor que encierra una persona desaparezca. Aunque te digan que la energía, el conjunto masa y energía, no se crea ni se destruye, sino se transforma. Pero todos esos sentimientos, ¿dónde van? Es que ya de por sí es mágico que estemos sintiendo tanto. Para mí. Claro. O sea, cuando te pones a pensar, es que lo que pasa es que cuando tú llegas a un momento y vives y te lo tienen todo hecho, tú no te planteas nada, te automatizas. Pero cuando te paras a pensar esto, ¿por qué es así? ¿Y a quién se le ocurrió esto? ¿Y que por qué McLaurin y Taylor llega al desarrollo en serie, uno en el punto cero y otro en cualquier punto, pero en distintos sitios a la par, en distintos sitios del planeta? ¿Cómo llegan a esa misma conclusión dos científicos? ¿Por qué Kekulé sueña la estructura del benceno? Que no había manera de ver cómo enlazaba los átomos. Y dice tú, joder, es que la propia ciencia está llena de detalles fascinantes, ¿no? O sea, ¿hay algo, una caja de Pandora que realmente lo está controlando todo? No. ¿Quién lo sabe? Porque hay quien niega todo y quien afirma todo. Yo no, ahora sí te garantizo que a veces veo
yo personalmente, veo cuando alguien fraudulento te está contando una trola, un bulo, para convertirse en el Masca, el mayor vividor de experiencias del mundo y el que lo sabe todo, o el que todo lo sabe. Y claro, en esos momentos digo, usted lo que está buscando es una payasada y lo que está buscando es un momento de gloria y televisión. Claro, yo creo que ese es el lastre que tiene la parapsicología, lo que le quita la credibilidad a los que luchan por demostrar lo que es indemostrable. Claro, claro. Ya hubo su momento, su eclosión de la sala de espiritismo en Inglaterra y tú sabes que fueron destripándose una por una y todos los efectos que había, que se montaban, de mesas que se movían y todo eso. Y la verdad es que hay sí, desde mucho. las hermanas Fox que ha habido ya... Claro, pero todas esas cosas al final se perdieron también. ¿Por qué? Porque se demostraron que eran todo fraudulentas, ¿no? Y claro, pero hay gente que también, yo pienso que se necesita creer. O sea, hay gente que necesita creer en los ovnis, necesita creer en el más allá, en los espíritus, no ya como historias de terror, refiero como comunicación con otros mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ansia de perdurar, porque somos felices o casi felices en nuestra vida y no queremos que se acabe, y siempre queremos tener una esperanza de más allá, y por eso apelamos a Dios, la Iglesia, otros a la ufología, que nos van a salvar y nos van a enseñar lo que no sabemos, y todas estas cosas. Desde luego es un terreno siempre, a mí me ha resultado fascinante, todos estos temas, pero no como dogmas, no como doctrinas, sino como filosofía, como ciencia, o sea, ver el origen de una nueva ciencia que te explique todas estas cosas. Queda tanto por descubrir, ¿sabes? Claro. Que ¿qué sabemos nosotros? No sabemos nada. Pues sí. Ángel, no sabemos nada y yo lo que sé es que se me acaba el tiempo. No sé. Con todo el dolor de mi corazón, porque seguía horas contigo charlando, me quedan muchísimas cosas. Sé que tenemos que tener más entrevistas de muchos temas que abarcas en tus conocimientos. Y hoy citar a nuestros espectadores a la presentación de tu libro, que es muy importante, que se enmarca dentro del Festival de Algeciras Fantástica, darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y esperar que otro día me cuentes esas historias que no se han podido desvelar. Hablaremos. Muchísimas gracias, Ángel. A ti, gracias. Un saludo. Y a vosotros esperamos el próximo programa aquí en Cultura Fest en Área Campo de Gibraltar.